Buenos días para todos. Espero que empecemos este día con toda la actitud. Como les dijo Julián, la idea de hoy es que aprendamos un poquito no solamente de conceptos, sino que nos vayamos con una idea más clara de las pruebas unitarias, por qué son importantes, por qué las debemos aprender, y es porque toda la información que aquí les sea suministrada pues sea de su ayuda en lo que estén haciendo actualmente. Estoy con la empresa de SQA hace ya 2 años, participo con ellos. Tengo una amplia experiencia en el campo del textil de 8 años. El campo fuerte de testing que he tenido ha sido en banca y con SQA me ha permitido aprender un poquito más de todo lo que es el testing desde las empresas de telecomunicaciones, en donde se ha abierto un poco más la frontera y el foco hacia lo que es un marco de agilidad, que es otro de mis fuertes, el agilismo. Y sin dar más preámbulos, entonces vamos a iniciar con el tema. Están abierto el micrófono, el chat para su participación y que esto sea muy entre ustedes y yo. Bueno, iniciamos con esta linda historieta que nos resume un poquito lo que todo es magia. Nos dice que para que un software funcione va a haber magia detrás de él. La realidad con la que nos enfrentamos es algo muy diferente, ¿no? No todo es mágico detrás del software. Siempre hay personas que están con un arduo trabajo haciendo que esos productos que vemos hoy en día sean de calidad, y no solo de calidad, sino que funcionen adecuadamente, que el cliente se sienta satisfecho con lo que está recibiendo. Entonces no todo es tan mágico como nos parece en nuestra historieta. Nuestra historieta habla de que básicamente se recibe a tiempo el producto, pero que no hay pruebas. Entonces nos estamos preguntando dónde están las pruebas. Entonces, ¿cuáles pruebas si no hemos hecho pruebas? Entonces, ¿cómo vamos a asegurar la calidad del software si no se tienen al menos pruebas unitarias? Entonces nos están diciendo, es magia. Entonces vamos a ver que detrás de todo eso no es magia. Siempre hay un esfuerzo humano detrás de todo lo que se viene con un desarrollo de cualquier sistema. Pruebas unitarias, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo hacerlas? ¿Cómo las debo hacer? Entonces, todos estos interrogantes que nosotros tenemos y que se nos han puesto en nuestra cabeza día a día son los que vamos a tratar de dar respuesta en este webinar. Entonces, la idea es que en el transcurso vayamos descubriendo la importancia que tienen las pruebas unitarias para que los equipos de desarrollo y pruebas puedan trabajar de manera mucho más colaborativa, puedan diseñar, probar y lanzar una aplicación excelente. Para la agenda del día de hoy, entonces, vamos a descubrir el concepto si ya no se tiene claro de qué son las pruebas unitarias, para qué nos sirven las pruebas unitarias, las herramientas que se manejan y que nos pueden servir para el diseño de las pruebas unitarias, y vamos a hablar un poquito de lo que es TDD. Entonces todo esto va a ir un poquito enfocado hacia la perspectiva del tester. Entonces vamos a mirar qué papel tan importante juega un tester dentro del tema de las pruebas unitarias. Listo, entonces para arrancar un poquito el marco teórico de las pruebas unitarias, vamos a arrancar desde un tema que es un poco conocido o desconocido para muchos aquí, que es la pirámide de Kohn. Entonces, ¿por qué traemos a colación la pirámide de Kohn? Ya lo vamos a ver. Entonces, la pirámide de Kohn tiene su nombre atribuido a su creador, que fue Mike Kohn. Entonces, Mike Kohn nos dice que el grueso del testing en cualquier proyecto deberían ser los test unitarios. Luego de los test unitarios vendrían lo que es los test de componentes, integración de APIs. En donde se debería poner más esfuerzo serían en los de interfaz de usuario, que es lo último que vemos dentro de la pirámide, porque
¿Por qué el grueso son las pruebas unitarias? Entonces lo que nos dice es porque las pruebas unitarias permiten anticiparse a los errores que se puedan producir más adelante en el desarrollo y se pueda tener controlados los elementos desde el bajo nivel, es decir, desde el inicio de ese desarrollo, desde que estamos dando vida al desarrollo, y eso nos va a asegurar que no se vayan a propagar esos errores. Es decir, que más adelante cuando lleguemos a esas pruebas manuales, realmente el trabajo va a ser muy mínimo, o que sea muy mínimo. Ese es el ideal. Pero entonces, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿O cómo vemos que se aplica en la actualidad esa pirámide? En la actualidad nosotros vemos que la aplicación de esa pirámide se da de la forma eh, como antipatrón, se podría decir, que el grueso de las pruebas se enfoca en lo que son las pruebas de interfaz de usuario, seguida de las de las pruebas de componentes o APIs, y por último se dejan lo que son las pruebas unitarias. Entonces este antipatrón de cono de lado lo que nos implica es que el mayor esfuerzo que se está haciendo dentro del desarrollo se está dejando en las pruebas de interfaz de usuario, en donde encontramos la mayoría de errores, y eso lo que hace es un software que lo que nos va a permitir es retrocesos. ¿Sí? Entonces, cada vez que un tester levanta la mano y dice, hey, tengo un error, nos va a llevar a retrocesos dentro del diseño y nos va a llevar a que las fechas que tenemos de entrega no se cumplan, y pues eso genera una mala imagen dentro del desarrollo, generar este antipatrón de congelado que es muy visto en la actualidad. Adela, Dime, Julián. con base en tu experiencia, ¿cómo has evidenciado este antipatrón del cono de helado? Bueno, respecto a la experiencia que yo tengo, como les comenté al principio, mi experiencia más fuerte ha sido en banca. Y en banca, y yo sé que muchos de los que están aquí de pronto tienen también conocimiento, en banca se ve mucho más que todo esto. Pese a que de pronto por la misma tecnología, porque ellos prefieren manejar su software y no están muy abiertos al tema de la automatización, o no es muy común que se automaticen las pruebas. Entonces el mayor foco de las pruebas que se realizan de forma manual. Entonces allí es donde vemos el comportamiento del antipatrón. Pruebas unitarias, casi que yo creería que ni hablamos de pruebas unitarias. Y entonces pues ahí es donde vemos que el foco de ellos, o el foco del testing, o lo grueso de las pruebas, se está dando más que todo en las pruebas de interfaz de usuario. Vale, muchas gracias por la respuesta. Adicionalmente, con base también en mi experiencia y según lo que nos ha comentado Adela, yo también he podido notar, dado en algún cliente que he estado, tanto en banca también como en telecomunicaciones, que este antipatrón sí se da. Se da básicamente porque simplemente hay algunas aplicaciones que son muy legacy. Legacy se refiere que solo sirven como tal para la organización. Me pude encontrar, por decirlo así, con aplicaciones que tienen un lenguaje de programación propio. Esto quiere decir que es varios subconjuntos de diferentes lenguajes de programación. Básicamente lo enfoco en telecomunicaciones. Hay una parte que es la BPM y otra parte que es el lenguaje de programación. Y este antipatrón se da básicamente porque hay una parte donde sí se desarrolla, pero es una combinación entre Java y JavaScript que tiene su propio nombre. Eh, y luego de ello sí viene el BPM, que es un tipo de desarrollo por diagrama de flujo. A esto se le acota que como es una propia arquitectura y solo sirve como tal para la organización que se está desarrollando esto, o sea, no se va a poder encontrar en ningún otro lado, no se pueden utilizar los frameworks de herramientas o tecnologías que por su evolución tecnológica se puedan aplicar a esto, dado que es una herramienta totalmente, por decirlo así, privada. En ese sentido, básicamente sí se ve que el antipatrón se da, digámoslo como lo dice en la actualidad, estas pruebas exploratorias y automatizadas en GUI de interfaz de usuario, básicamente las podemos correlacionar
sobre este tipo de aplicaciones que les estoy comentando o enfoque de desarrollo por ya sea un requerimiento, una historia de usuario o un documento técnico. Y vemos que por eso se hace el patrón. Claro, Julián. ¿Qué pasa en la actualidad? Que durante los desarrollos nos lleva mucho tiempo a los de tester. Hablo por mí y por mi experiencia. O desarrollamos más que todo pruebas de humo, pruebas de smoke o pruebas exploratorias para el desarrollo para poder verificar y para poder hallar rápido esos errores que se tienen en la aplicación o esos errores con los que no se debería contar en la aplicación, que fácilmente se podrían detectar desde el desarrollo, desde el inicio del desarrollo, aplicando las pruebas unitarias. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo las ventajas, las desventajas, tal vez, si las hay, y de por qué vamos a empezar a utilizar un poquito más las pruebas unitarias y de por qué debemos cambiarnos un poquito el chip y la importancia que se requiere de ellas durante la fase del desarrollo. Aquí pues vamos a tocar un poquito la definición de qué es una prueba unitaria. En internet realmente pues la podemos hallar. De todas las definiciones que leí, ninguna dice lo contrario, todas hablan lo mismo con palabras diferentes. Entonces vamos a tocar partecitas que componen una prueba unitaria más que la definición que la componen. Entonces una prueba unitaria es un trozo pequeño de código. ¿Qué nos permite ese trozo pequeño, esos trozos pequeños de código, o cuál es el objetivo de esos pequeños trozos de código? Generar una comprobación de nuestro código, entonces validar que ese código esté funcionando correctamente y para lo que se está diseñando. Estas pruebas, las pruebas unitarias, se llevan más que todo, son ejecutadas, las lleva a cabo el desarrollador, aunque también en la práctica, y es lo que queremos traer a colación en este webinar, las podrían realizar los responsables de QA. Adelante vamos a ver cómo las podemos hacer. Estas pruebas unitarias, pues como se llevan a cabo por los desarrolladores, se ven en la parte o en la fase del desarrollo, ya sea de un desarrollo web o un desarrollo móvil, para los dos funciona y pues para los dos se deberían aplicar. Y nos dice también la definición que las pruebas unitarias son muy utilizadas dentro de un marco de agilidad o dentro de un marco ágil. Por eso, de pronto, es que hoy en día o en la actualidad se ve más un antipatrón de cono de lado que una pirámide de cono establecida dentro de los diseños de arquitectura del desarrollo que se va a llevar. La teoría nos dice que el proceso de las pruebas unitarias que se lleva a cabo consta de tres partes y también se puede reconocer por las tres A's de las pruebas unitarias. ¿A qué se refieren estas tres A's? Entonces las tres A's nos hablan de, primero, tenemos el arrange. El arrange es la organización, entonces es donde se definen los requisitos que debe cumplir el código principal. Entonces aquí es donde tanto el desarrollador y aquí es donde juega un papel súper importante el tester, porque el tester también hace parte del desarrollo. Que el tester entienda cómo está diseñado el software y cómo se está diseñando la aplicación, también le da como una perspectiva de lo que se debe probar y de lo que se debe tener en cuenta eh, para el funcionamiento adecuado de esa aplicación o de ese desarrollo que se va a sacar, ese producto final. Entonces aquí se deben cumplir con los requisitos del código principal y pues debe haber una organización y se debe tener como un listado ya de lo que se requiere y de lo que se va a hacer. Como segundo, tenemos el act o el actuar, que es el proceso de creación, es el proceso donde se van a ir acumulando esos resultados que se van a analizar en una siguiente fase. Y como tercero, tenemos el assert o la afirmación, que este momento se considera este momento en el que implicamos el assert, es el momento en donde comprobamos si los resultados que se agruparon
son correctos o incorrectos. Es decir, si nuestro código está funcionando de la manera que queremos o realmente nos está fallando. Entonces aquí es donde podemos empezar a revisar, a reparar y verificar que ese error que nos está apareciendo, cómo lo podemos quitar del camino o cómo lo podemos mejorar. Bueno, hasta este punto hemos tocado teoría, hemos tocado definición, un poquito de lo que se componen nuestras pruebas unitarias, pero pues hay una pregunta bastante importante y es ¿por qué un tester debe saber qué son y para qué sirven las pruebas unitarias dentro del desarrollo de la aplicación? Yo sé que en el público tenemos tanto desarrolladores como testers y me gustaría que en 2 minutos, la verdad el tiempo es muy corto, participara un desarrollador y un tester y nos dijeran por qué creen que es importante que un tester, desde la perspectiva del desarrollador y desde la perspectiva del mismo tester, es importante que sepa para qué sirven las pruebas unitarias y qué son las pruebas unitarias. Abiertos los micrófonos del chat, estamos súper pendientes de la participación de ustedes. ¿Alguien dijo yo? Hola, Hola, buenos días. buenos días. Yo considero que es importante porque, ¿cómo decirlo? En la medida en que como tester conocemos el proceso, siempre lo hemos dicho, incluso desde el inicio, incluso desde la documentación, nuestra visión sobre el proyecto y nuestra visión sobre las pruebas y sobre lo que podemos ejecutar y cómo podemos apoyar al equipo va a ser mucho mejor. Entonces considero que conocer el cómo, o sea, el qué son, el para qué sirven, de alguna forma lo que va a hacer el desarrollador, nos permite a nosotros, si bien fijar unos casos de prueba también basados porque pues el hecho de que el desarrollador de pronto haga la prueba no asegura de pronto el resultado esperado, sí nos permite a nosotros afianzar, mejorar nuestros casos de prueba, digámoslo así, plantear nuevos escenarios también a partir de ahí. Entonces creo que son importantes para ese tema de retroalimentación y aprendizaje que queríamos tener siempre presente y en todos los proyectos. Adriana, muchísimas gracias por tu respuesta, totalmente acertada. ¿Algún desarrollador que nos quiera dar su punto de vista? Vemos que en el chat hay personitas que nos han compartido su punto de vista. Bueno, las buenas prácticas, ya vamos para allá. Ya vamos a hablar de las buenas prácticas de las pruebas unitarias. Bueno, Oye, Paola, dime. yo pues por la parte de calidad, pues yo digo que las pruebas unitarias son muy importantes en todo el ciclo pues, de desarrollo, ya que desde un inicio, digamos que refuerzan la calidad del producto, ¿cierto? Sí, Porque digamos que también evita que puedan pasar algunos errores y que se puedan presentar al momento de hacer las pruebas de calidad. Entonces, digamos que en ese aspecto es muy importante, pero ok. también se debe tener en cuenta que el desarrollador, cómo hace las pruebas unitarias, porque pues no es lo mismo que hacer una automatización, sino que ellos se deben de fijar más en cuanto a los componentes. Entonces yo diría que pues para mí es muy importante porque refuerza la calidad, ¿cierto? Listo, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación. Claro que sí. En lo que dice Andrés tiene toda la razón. Y ya vamos a ver, porque realmente la teoría lo que nos dice es eso. Por el chat, Paula Vargas nos dice que es la mínima garantía de funcionamiento del desarrollo entregado. Sin las pruebas unitarias estamos abiertos a errores obvios y tiene toda la razón. Lo que veníamos viendo y de la definición que yo les compartí un poquito y de lo de las partes de los 3 A's que componen las pruebas unitarias, desde ahí si nos damos cuenta ya debemos tener como un enfoque del desarrollo, ¿sí? Ya debemos tener de pronto una claridad de lo que vamos a hacer y a medida que se va desarrollando y a medida que vamos aplicando pruebas unitarias, pues podemos darnos cuenta de unos errores que no es necesario que lleguen a la parte de pruebas manuales o de pruebas de interfaz de usuario para que el tester sea el que los halle, sino que ya desde temprano lo podemos hallar. ¿Ven ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, suena perfecto. Ah, bueno.
Es que yo que los que no se les escucha bien, debes tener mala conexión, ¿no? Sí, de pronto si finalizan la sesión y vuelven a ingresar, para que se les mejore un poquito el audio. No me llegan a escuchar, por favor, alzan la manito. Yo los veo. Listo, entonces, continuemos. Vamos a ver un poquito aquí en la siguiente presentación. Queremos sacar algunas del para qué sirven las pruebas unitarias. Entonces, ¿para qué nos sirven las pruebas unitarias? Las pruebas unitarias, primero, como lo hemos venido hablando, proporcionan un trabajo ágil. Entonces, las vamos a ver un poquito más en marco de agilidad. ¿Y por qué proporcionan un trabajo ágil? Pues porque permiten que todo el equipo se integre y no solamente hagan parte de las pruebas de desarrollo o pruebas que tiene que implementar el desarrollador, sino que también ahí podemos ver la participación de un tester. Como segundo, las pruebas ágiles o las pruebas unitarias nos sirven porque nos permiten una calidad en el código. Entonces, al generar esas pruebas, y como nos decía Paola, y que se generen continuamente y nos puedan permitir detectar los errores, generan un código más limpio y de calidad. Como tercero, tienen la detección temprana de errores, pues que básicamente está como un poquito anidado a la segunda opción que vimos, que es la calidad de código. Entonces, lo que nos permiten los test unitarios es detectar los errores rápidamente y analizar el código por partes. Entonces, haciendo pequeñas pruebas y de manera periódica, y que pues se pueden realizar las veces que sea necesario, las pruebas unitarias, sin estar preocupados de que nos va a afectar o sin que el desarrollador se preocupe que va a afectar otras funcionalidades o otros componentes que tenga el desarrollo. Cuarto, facilita los cambios y favorece la integración. Entonces, como ya lo decía, al tener test pequeñitos y test separados de otros métodos, lo que permite es que en el momento en que se integre la aplicación, eh, no, no tenga ningún error o no tenga mayor afectación, pues porque ya se han hecho las pruebas y ya se tiene verídico que sirve, que tiene lo que es. Quinto, proporciona información. Entonces, gracias a ese continuo flujo de información, la superación de errores, permite recopilar la cantidad de información para evitar bugs venideros o más adelante dentro del desarrollo. Sexto, permite un proceso de debugging. Entonces, como ya lo hemos visto, casi que el foco de las pruebas unitarias es la prevención de errores tempranos. Entonces, lo que permite es que más adelante en nuestro desarrollo no tengamos que tener esos retrocesos de esos errores hallados y que sea más difícil para el desarrollador verificar dentro de sus miles de líneas de código dónde está el error. Entonces, para eso es súper importante tener las pruebas unitarias, porque si tenemos unas pruebas unitarias, el desarrollador rápidamente puede ir, mirar su prueba y saber dónde exactamente está el error y dónde debe ir a reforzar lo que está fallando. Séptimo, el diseño. Entonces, el diseño nos habla de que permite que se cree primero los tests, entonces es mucho más fácil saber con anterioridad cómo nos vamos a enfocar o hacia dónde debe ir el desarrollo y qué necesidades se deben cumplir. Y como octavo y último, reduce el coste. Entonces, esta reducción del coste es porque pues, se parte de que se detectan tempranamente los errores, y lo cual va a implicar que más adelante para el desarrollador sea escribir menos código, ¿sí? Y diseñar a la vez optimiza los tiempos de entrega. Como lo podíamos ver, pues lo que hace es que el trabajo tal vez en las fechas pautadas sea entregado a tiempo. Como una pequeña acotación a lo que dice Adela, adicionalmente de lo que nos está comentando, las pruebas unitarias también sirven para validar qué tan buenas prácticas tiene el desarrollo. Digámoslo que cuando entremos de lleno a lo que son las herramientas para este tipo de pruebas, nos llegaremos a un punto donde la cobertura como tal del código, cuando se haga esa pequeña prueba unitaria, por decirlo así, nos va a entregar diferentes resultados. Por así decirlo, una buena práctica
muy general en el código es realizar procesos unitarios. Vamos a poder ver y vamos a poder entrelazar y relacionar cómo los comentarios ayudan a que la cobertura del código sea un poquito más efectiva y un poquito más obvia, por decirlo así, y en la detección de los diferentes errores. Básicamente, aparte de que me reduce costo y hace que la calidad del código sea más limpia, esta calidad del código también sea dado a que pues se pueden aplicar o da el pie para aplicar buenas prácticas en el código. Gracias, Yo, Juli. eh, Señor. También yo tenía pues algo por decir y es que en ocasiones vemos que las pruebas unitarias tienen una forma de hacerles como una estructura. ¿Qué pasa? En ocasiones se pueden hacer, digamos que dicen, bueno, las hice, pero realmente no las ejecutaron de la forma que era, que no las estructuraron. Entonces eso también es muy importante. Sí, ok, perfecto. Sí, más adelante vamos a ver una práctica o una metodología que se utiliza más que todo para poder desarrollar efectivamente las pruebas, para poder realizar el diseño y la ejecución. Te En hago una el, pregunta. señor, Ese debugging es como una prueba automatizada, ¿no? O sea, no tiene no, necesidad de la manual porque él realmente va a ir a ejecutar nuevamente el script que tiene. sí, realmente lo que nos habla la teoría, desde la teoría nos indican que las pruebas unitarias necesariamente se tienen que automatizar. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de la automatización de las pruebas unitarias, pero el debugging más que todo nos está hablando de que en un desarrollo que ya esté casi que a terminar o esté a mitad y se encuentren errores, lo que no permite es que se tenga que volver a retroceder en el código, ir a verificar las líneas de código, mirar el error, volver a hacer un proceso, probar nuevamente, lo que va a implicar tiempo, lo que va a implicar costos posiblemente para la compañía. Entonces el debugging lo que más que todo nos dice es que lo que hace es que lo baja el proceso de debugging. Entonces la idea es tener un proceso de debugging lo menos posible dentro del desarrollo. Entonces es que tenga que ir el desarrollador y verificar una y otra vez su código y mirar o detectar en dónde está el fallo dentro del código. Listo, gracias. En el chat nos están indicando, entonces Teresa García participaba y nos decía, hola, buenos días, permite mitigar los errores que se entreguen en un producto con menos errores en calidad. Paola Sánchez nos dice, las pruebas unitarias apoyan al proceso de evitar el antipatrón, lo que hablábamos del cono de helado. Adicionalmente nos permite abarcar otros escenarios, ampliar cobertura de pruebas desde el aspecto funcional. Víctor nos dice que a nivel global de proyecto también muy importante por tema costo-tiempo. Sí, claro, lo que hablábamos de nuestro último ítem. Los errores son más costosos en etapas avanzadas. Las pruebas unitarias permiten detectar con menor tiempo errores que puedan reducir costos. Muchas gracias por la participación. Algunas características que deben tener nuestras pruebas unitarias o los test unitarios son las siguientes. Entonces, las pruebas unitarias, como ya lo veníamos hablando, entonces deben ser automatizables. Aunque los resultados de cada test unitario deben ser específicos para cada desarrollo, se pueden automatizar de forma que se pueden hacer pruebas de forma individual o grupal. Deben ser atómicos. Entonces, los atómicos nos indica que más que todo que por sí mismos o por sí solitos pueden trabajar y pueden mantenerse. Deben ser completas, ya que pues se consta de pequeños tests que parten del código, pero que se pueden comprobar en su totalidad. Deben ser repetibles. En el caso de que se tengan que repetir las pruebas de forma individual o grupal, el resultado siempre debe ser el mismo, independientemente del orden que se generen las pruebas. Deben ser independientes. Entonces es un código aislado que no se crea con una misión de comprobar otro código muy concreto ni interfiere en el trabajo de otros desarrolladores. Entonces cada test unitario lo que permite es
probar un componente individual dentro del desarrollo y deben ser rápidos de crear. Entonces, lo ideal es que estos test unitarios no lleven más de 5 minutos para hacer cada vez que los necesitemos ejecutar, se ejecuten lo más rápido posible, y pues también esto lo que nos permite es que se tenga, digamos que podamos saber la capacidad que necesitamos de máquina. ¿Sí? Entonces lo ideal es que sean lo más rápido posibles de ejecutar y que el trabajo sea un poquito más rápido. Algunos de los frameworks más utilizados hoy en día por los desarrolladores y que permiten generar el diseño de pruebas unitarias y ejecución de las pruebas unitarias son los siguientes. Por el lado de Java, para un lenguaje de programación que sea Java, Java cuenta con JUnit y adicional tiene también TestNG. La ventaja que tiene TestNG es que es más configurable que JUnit y permite una mejor parametrización de las pruebas que se requieran ejecutar. De pronto los desarrolladores que están aquí lo han utilizado, pues pueden saber un poquito las ventajas que tiene utilizar bien sea JUnit o TestNG, si lo han utilizado mucho. Por el lado de un lenguaje de programación PHP, PHP dispone con un framework que es PHP Unit y es open source, entonces ahí lo podemos tener disponible. Por el lado de JavaScript, que es otro de los lenguajes de programación más utilizados dentro del desarrollo, existe una variedad de frameworks, pero entre los que más podemos destacar es Mocha.js o Jest. En el caso de Mocha.js, trabaja bien tanto para la parte de frontend como la parte de backend. Y mientras que Jest pues se destaca porque es un poquito más sencillo, aunque también es muy utilizado por la parte de backend. Y como último, y no menos importante porque todavía seguimos manejando este lenguaje de programación, es para C#. Y en C# vamos a ver un framework que es bastante utilizado, que es NUnit, es uno de los que es más utilizado para el diseño de estas pruebas. Bueno, Adela, dada toda la información que nos has compartido y dada tu experiencia, ¿por qué son importantes las pruebas unitarias? Antes de que me contestes, por favor, yo sí quisiera entrar una pequeña acotación con base en mi experiencia. ¿Por qué son importantes las pruebas unitarias? Como les comenté en los proyectos anteriormente mencionados, una vez el equipo de desarrollo, con base en una historia de usuario, se debió hacer un nuevo componente que básicamente era la réplica de otro. Pero ¿cuál era la diferencia? Pues que nosotros íbamos a ir a mirar una una diferencia en la tecnología para globalizarlo más y enfocarlo más. Era la diferencia entre lo que eran los procesos de cobre para lo que es la parte de telecomunicaciones de los productos fijos que se tienen en un hogar, y la diferencia de los procesos de fibra. El equipo de desarrollo tenía que hacer la parte de la identificación de fibra. ¿Qué pasó? Al nosotros no poder contar con estas herramientas, nos pasó un posible error que se podría haber evitado. Más que todo, nosotros entramos a la parte de lo que era la prueba como tal de Smook. Esta prueba básicamente consistía, obviamente, era en llenar el login y agregar como tal con su respectiva contraseña. Y ahí lo que pasaba es que se llegaba a la consulta del cliente. Luego de que pasaba la consulta del cliente, la aplicación por sí misma detectaba qué tipo de cliente era y preconfiguraba lo que se necesitaba cargar. En ese momento de la preconfiguración debía cargar el desarrollo. ¿Qué pasó? Se llegó a la parte donde él cargaba el panel de atención y efectivamente el Smook cumplió, el componente estaba. Pero vimos que no nos arrojaba ninguna respuesta. ¿Qué pasó? Se quedaba en un loop. Con base en ello,
a la final, después de hacer un arduo trabajo, porque la verdad, dado que la herramienta no nos daba pequeñas interacción de poderle hacerle un moqueo o tal vez hacerle una prueba de cobertura o simplemente un análisis de integración por medio de un test unitario, ese fue el error. De por sí el componente estaba, pero tenía un espacio para integración como tal de lo que era con los servicios que ya existían. En sí el desarrollo era una caja vacía que necesitaba la integración de los diferentes servicios que consumían la tecnología. Y por no tener este pequeño, poder replicar este pequeño patrón porque la herramienta no nos lo daba, simplemente no se dio la tarea de hacer un arduo análisis tanto de código, sin debug, sin ningún tipo de cosas, y un análisis de log que al final fue el que nos dio la respuesta. Ok, Julio, muchas gracias. Sí, efectivamente ahí es un claro ejemplo de lo que es un debugging y es lo que hace como que retroceda el desarrollo, ¿no? Es un retroceso en lo que se requiere no solamente en el desarrollo, no solamente en tiempo, sino que también esto puede significar un coste para un cliente. Entonces, un coste para un cliente hoy en día es, por Dios, lo que menos quieren es gastar plata, ¿no? Lo que menos queremos es invertir. Y desafortunadamente este tipo de procesos lo que hacen es eso, es convertir todo en un retroceso. Gracias a la pregunta que nos hace, dime, Julio. Okay. Andrés. Yo tenía pues como una experiencia que me pasó, pues es muy pequeñita, pero es como muy referente a las pruebas unitarias. Una vez a un desarrollador se le dio el trabajo de hacer, pues de implementar algo nuevo, un software de asistente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Él lo implementó, pero entonces cuando le preguntamos, ¿ya está listo el desarrollo? Dijo, sí, ya está listo. Y él dijo, listo, ya lo terminé, pruébelo. Entonces, al momento de probarlo, salieron múltiples errores. O sea, ¿por qué pasó eso? Porque, primero que todo, no se le hizo, digamos, todo el proceso de pruebas, ya sea unitarias o manual, pero realmente se debería, pues, lo que hacen las pruebas unitarias es reforzar eso, que cuando pase calidad pase sin menos errores, o sea, que refuerce esos fallos que se pueden haber dado. Entonces, mira que solamente por haber dicho, terminé el desarrollo, hágalo. O sea, ni siquiera se hizo un proceso de pruebas unitarias para saber si realmente quedó bueno el componente que realizó. Entonces digo que en esa parte es muy importante porque eso ahorra tiempo, ahorra pues muchas cosas al momento de que pase a calidad y se detecten Totalmente. pues, multitud de cosas. Totalmente, Andrés, muchísimas gracias. Realmente sí, la respuesta a la pregunta no es otra diferente a lo que hemos estado viendo y es la importancia que tienen las pruebas unitarias y lo que nos facilita es la detección de errores a temprana medida durante el desarrollo, ¿no? Aquí en el chat, precisamente antes de comenzar con esto, Paola Sánchez nos indicaba que las pruebas unitarias apoyan al proceso de evitar, no, ese ya lo habíamos leído, perdón. Cindy Lorena Gutiérrez nos decía, las pruebas unitarias son muy importantes y desde mi experiencia he evidenciado que desafortunadamente los desarrolladores no tienden a realizarla. No lo dije yo, lo dijo Cindy. Pero tiene la razón. Resulta que a veces existe un patrón dentro del desarrollo eh, que es que las pruebas unitarias lleva tiempo. Lleva tiempo de pronto diseñarlas, hacerlas o ejecutarlas. Entonces muchas veces no se llevan a cabo las pruebas unitarias, puede ser porque le lleva tiempo al desarrollador. Esa es la mentalidad que de pronto se tiene hoy en día porque no se conoce o no se tiene un enfoque preciso justo de cómo se deben hacer las pruebas unitarias, o de qué patrón se pueden seguir para que sean más eficaces y no les lleven más tiempo a los desarrolladores poderlas hacer y ejecutar. Entonces, bueno, sí se ve mucho, la verdad sí se ve mucho en los desarrollos que no se tienen presentes las pruebas unitarias. Nos dicen que si hay alguna herramienta para Python, sí, más adelantico si quieres te la comparto, te digo cuál es la que se tiene para Python. Ah, bueno, Juan Guillermo nos dice que PyTest. Cindy nos dice que dentro de la planificación del proyecto y entrega se pueden contemplar las pruebas unitarias. Claro, claro, Cindy, tienes toda la razón.
Y por eso se habla mucho de que las pruebas unitarias hacen parte de un marco ágil, porque recordemos que dentro del marco ágil hablamos de un equipo de desarrollo. Entonces, el equipo de desarrollo no define si hay un desarrollador, un tester, sino que todos trabajamos en equipo. Es ideal y pues lo que se requiere actualmente, lo que se trabaja es que desarrollo y tester trabajan de manera individual, ¿sí? Y dentro de un marco ágil la mentalidad cambia porque deben trabajar muy de la mano. El tester también debe conocer cómo está diseñado el código, ¿sí? También debe tener una idea de qué es lo que va a probar y cómo lo va a probar. Y eso pues se consigue trabajando y hablando continuamente con el desarrollador. Igual el tester también puede aportar al desarrollador de cómo puede generar esas pruebas unitarias o de cómo las puede hacer. Recordemos que cada uno percibe o recibe de manera diferente el desarrollo que se requiere y cada uno tiene su manera de verlo. Entonces ahí es donde es ideal que se pueda llegar a un lineamiento entre los dos y se pueda establecer, digamos, el foco sea lo mismo tanto para el tester como para el desarrollador. Antes de continuar, voy a terminar de leyendo algo aquí que nos dicen en el chat. Wilson nos hace una aclaración y dice que las pruebas no son decisión exclusiva del desarrollo, se trata de prácticas en un equipo y definiciones empresariales. Sí, era lo que yo venía diciendo un poquito. Y es también dependiendo de la metodología que se maneje, ¿no? Si marcamos un marco ágil dentro de lo que estamos trabajando, va a ser una decisión grupal y va a ser una decisión de equipo y va a ser un trabajo que va a definir al equipo cómo lo va a realizar y cómo se van a organizar. Continuamos. Bueno, nuestro tiempo es bastante cortico, entonces vamos a continuar. Algunas de las prácticas que se utilizan para lo que es el diseño de las pruebas unitarias y pues una de las más conocidas es lo que se conoce como TDD, que en sus siglas en inglés es Test Driven Development o más que todo es desarrollo guiado por pruebas. Entonces, dentro del TDD se habla de un ciclo muy común, o pues que más que todo lo conseguimos en la internet, que es el ciclo Red, Green y Refactor. ¿De qué nos habla el ciclo? El ciclo nos habla de que primero se escribe un test que falle, se parte de un test que falle, y esto es lo que conocemos como el rojo. Luego de esto pasamos a hacer un test que pase. Entonces ya teniendo la prueba que falla, debo diseñar la solución a esa prueba que me está fallando. Con el pasar a ese estado verde, lo que hacemos es mejorar el código. Y como último paso tenemos el refactor o la refactorización, que con la refactorización que hacemos pues es mejorar nuestro código y seguir y continuar en el ciclo. Entonces, este ciclo lo que nos permite es tener un código con una mejor cobertura en el test y adicionalmente también nos permite otro de los objetivos que tiene o de los beneficios que tiene aplicar TDD es escribir primero las pruebas. Escribir primero las pruebas ayudan a diseñar una API que va a tener el componente o darnos una perspectiva de lo que viene después de lo que estamos haciendo o de la prueba que se está haciendo. El diseño de TDD o la aplicación de TDD se le refiere a Ken Beck. Ken Beck fue el que diseñó esta técnica de, se podría decir, de pruebas unitarias. Los objetivos del TDD, dentro de los objetivos que tiene utilizar o aplicar TDD, nos dice que primero minimiza el número de bugs, como lo hemos venido hablando con pruebas unitarias. Como segundo, implementa las funcionalidades justas que el cliente necesita. Y tercer, produce un software modular altamente reutilizable y preparado para el cambio. Bueno, aquí tenemos algo que nos llamó mucho la atención y es el ciclo de vida que tiene TDD.
y cómo lo podemos ver dentro de nuestro desarrollo. Entonces, dentro del ciclo de vida que tiene, lo primero que nos dice, y es muy de lo que va muy de la mano también con lo que era el ciclo Red, Green y Refactor, y es que primero se crea el test de pruebas. Entonces, primero se escribe la posible implementación de la prueba. Las pruebas inicialmente deben fallar. Claro que deben fallar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos desarrollado el código completo, sino que tenemos como una vaga percepción de lo que se requiere o lo que se va a hacer. Entonces, lo que se espera es que ese test falle. Como tercer paso, se escribe la funcionalidad, es decir, lo que queremos o como queremos el comportamiento adecuado para que el test sea exitoso. Como quinto, esperamos que ese test no falle, ¿sí? Que ese test pase a lo que es el verde. Como quinto, pues viene la refactorización. Es básicamente como lo vimos anteriormente con el ciclo Red, Green y Refactor, y lo vemos de pronto aquí un poquito más desglosado, pues que primero pues tenemos una creación de un test, esperamos que ese test falle, implementamos la posible solución, esperamos que no falle y hacemos una refactorización del código, y esa refactorización lo que nos permite es mejorar la aplicación. En esa refactorización pues podemos añadir nuevos casos de uso y podemos mejorar la calidad de nuestro código, podemos hacer los comentarios necesarios durante la aplicación del código con el fin de que a futuro, si se tiene que hacer, no sé, un manejo por otro desarrollador de ese código, no sea tan difícil de entender lo que se está haciendo. Aquí, adicionalmente de lo que nos ha comentado Adela, en este ciclo de vida es importante declarar una cosa, y lo bueno es que aquí sí puede entrar el tester. Una manera que pueda entrar el tester, y eso es claramente evidenciable, es que el tester, para poder entrar en este ciclo de vida y para poder gestionarse dentro de estos equipos, ya sean ágiles o que manejen este tipo de metodología o de técnica, es que el tester tenga al menos una noción técnica de los diferentes lenguajes de programación, o al menos de uno. Dado que pues esto es súper importante, por lo que pues ya es más enfocado, si vienes a la parte de programación, eh, eh, este TDD o las pruebas unitarias, y por ello se dice que un tester, un probador de la vieja escuela, por lo general no se va a poder acoplar a esto. Ya la evolución tecnológica, muchas organizaciones sí desean que al menos sus testers tengan alguna noción técnica para precisamente poder implementar este tipo de patrones, de metodologías o de técnicas. Gracias, Juli. Y eso, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece aplicar TDD en el diseño de las pruebas unitarias? Entonces, vamos a ver 6 ventajas que nos permite el manejo de TDD. La primera es mayor calidad en el código de desarrollo. Es todo lo que ya hemos venido hablando. Como segundo, tenemos un diseño orientado a las necesidades del cliente. Tercero, simplicidad. Nos enfocamos más en el requisito concreto. Cuarto, menor redundancia, ya que paulatinamente estamos reescribiendo nuestros tests, estamos verificando, entonces lo que nos permite es que más adelante nos encontramos con un código que ya tenemos, o que estemos repitiendo métodos que no son necesarios dentro del código, que pueden que no sean necesarios. Quinto, mayor productividad, entonces lo que ya habíamos hablado, menor tiempo de debugging. Y sexto, pues se reduce el número de errores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de todo esto que hemos hablado, de pruebas unitarias, de TDD y de marco ágil. Lo tengo que traer a colación porque vamos a hablar de un tema que maneja marco ágil, y es el tema de DevOps. En pantalla tenemos un ejemplo de un pipeline tomado de DevOps. Entonces, las pruebas unitarias
Claro que hacen parte de esto y la importancia de tener las pruebas unitarias en un marco de agilismo y que esté enfocado, que se vaya enfocado hacia el tema de la integración continua y los despliegues continuos, es porque las pruebas unitarias son un foco sumamente importante después de esa integración continua. Entonces, después de que el desarrollador verifica, pasa a QA, QA hace sus pruebas y se tiene, digamos que ya todo listo para empezar a hacer un despliegue continuo, hace parte de ese despliegue continuo, esa integración continua, nuestras pruebas unitarias. Hay aplicaciones, como en el caso de Jenkins, que es la que se sirve de los servicios y es la que permite hacer esos despliegues. Dentro de Jenkins se tiene ese factor que es nuestros unit tests, que ya se han corrido previamente y que se debe tener una cobertura. Eso lo define pues la empresa y de acuerdo a la estructura que tenga de esa cobertura que se debe tener de pruebas unitarias, y aquí es donde vienen a jugar un papel sumamente importante en esa integración que se está haciendo durante el desarrollo o en esos despliegues continuos. Adicionalmente, lo que nos ha dicho Adela, efectivamente puede ser así. Digamos, por una pequeña transformación, ya sea por el cliente, ya sea por tratar de implementar nuevas tecnologías o nuevas metodologías, ese pequeño análisis de conducta se lo puede dar directamente, como nos lo decía Adela, el cliente. Y ahí también ingresa, a pesar de que sea poca la intervención empezando el QA, también es un gran apoyo. ¿Por qué? Lo que va a pasar es que va a haber un trabajo de equipo y lo que va a pasar es que la organización nos dice eh, al proyecto de trabajo, para que usted pueda hacer el continuo despliegue y la continua integración, por favor, es que la cobertura del código por mínimo sea 80%. Y ahí vamos a ver que va a haber una pequeña integralidad de lo que es el developer y lo que es el QA, porque ambos se van a tomar la tarea de ver, QA va a entrar a su, ya sea zona Q o a sus diferentes herramientas de testeo unitario y va a validar realmente si la cobertura se cumple o no. Y así para ello, si la cobertura se cumple, bien, pasamos y empezamos a hacer nuestras pruebas funcionales. Pero si no, pues se habla con el desarrollador y se trata de llegar a la solución como tal, para no seguir retrasando los tiempos de entrega y posiblemente después puesta en producción. Gracias, Julio. Como último, traemos a colación un ejemplo de una herramienta que es muy utilizada en el mercado y que se utiliza más que todo para lo que tiene que ver con el análisis estático de código, y es SonarQube. ¿Por qué traemos SonarQube a colación hablando de pruebas unitarias? Porque pues como ya lo dijimos, como hace parte del análisis estático de código, previamente y antes de ejecutar ese análisis, debemos haber tenido ya como una integración o haber corrido esas pruebas unitarias o tener como mínimo ese intervalo o ese porcentaje de pruebas unitarias cubierto dentro del código. Ya que eso va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, en el momento del análisis estático de código, pues se puede prevenir las incidencias o los bugs encontrados, que el código pues sea efectivamente acorde a lo que se requiere, que no se estén no sé, yendo a fallas de seguridad o violaciones de seguridad graves dentro del sistema o dentro del desarrollo. Aquí vemos pues es un ejemplito de cómo el Sonar pues nos puede traer la información de varios proyectos, no solamente uno en particular. Si estamos haciendo varios, él nos puede traer varios proyectos, y en la siguiente pues ya vemos un poquito más al detalle de uno de esos proyectos, el detalle del análisis que hace esta herramienta sobre el software o sobre el desarrollo. Lo mismo, nos va a traer los bugs, el número de vulnerabilidades, si hay código malo, si hay nuevo código. Entonces, por eso es sumamente importante el manejo de esta herramienta, y hoy en día se lleva mucho a cabo, pero pues antes de eso pues ya se habrán corrido las pruebas unitarias y ya se habrán hecho una validación de las pruebas unitarias. Cierro
ya mi webinar, que espero pues les haya gustado el tema. Realmente hay mucho de qué hablar, porque pruebas unitarias toca muchos factores, aunque se vea mucho por parte de desarrollo. Hoy en día los testers también estamos haciendo parte de la implementación de esas pruebas unitarias. Una de las características que deben tener los testers que quieren hacer parte o que quieren involucrarse en el proceso de pruebas unitarias, y es como lo decía Juli, tener como un mínimo de conocimiento en un lenguaje de programación. Necesariamente se tiene que volcar la mentalidad del tester a saber un poquito más de la parte técnica, a entender un poquito más de la parte técnica, a entender el desarrollo y a entender lo que se está haciendo. ¿Es necesario? Sí, es necesario, va a ser necesario. La metodología está cambiando, la tecnología está cambiando, por lo tanto la mentalidad también debe empezar a cambiar y va a cambiar, porque esto no tiene vuelta de hoja. Cada día yo creo que se va a implementar más, cada día vamos a ver más marcos de trabajo ágil. Creo que el tema tradicional, no sé, siento que está mandado a recoger, aunque todavía se trabaja, pero si no se actualiza, realmente va a ser un pierde de coste, de tiempo, de calidad posiblemente. Entonces, de allí, pues que dejo esa reflexión, espero pues lo que hayamos hablado y lo que hayamos participado, pues les haya sido de utilidad dentro de este webinar. Les dejo esta frase que me llamó mucho la atención y me pareció muy particular, y es que el testing de software puede verificar la presencia de errores, pero no la ausencia de ellos. Y es de Esger Dijkstra. Adela, Señora perdón. Sonia. Yo quería darles una anécdota mía personal. Las unitarias a veces parece muy lejano, muy, quién sabe, del primer mundo, pero yo tuve la experiencia hace ya como 2, 3 años con un cliente, donde el cliente, lo que tú nos mostrabas de SonarQube, y que ahí se puede ver también no solo la calidad del código cuando recién nos lo entregan a calidad, sino también a las pruebas, la cobertura de pruebas unitarias realizadas por el desarrollador. Yo tenía un cliente que como métrica nos había dicho a los testers, al equipo de calidad, que si las reglas de Sonar estaban por debajo del 85%, no iniciáramos pruebas. Y eso, pues, atando un poco todo lo que nos has mencionado hoy, tiene mucho sentido porque eso garantiza que yo no voy a encontrar más errores cuando ya estoy viendo que digamos que esas pruebas iniciales están fallando. Entonces yo les dejo allí digamos que mi anécdota. Yo no sé si sea buena idea o no que un cliente nos diga, mire, usted no empieza hasta que el código no tenga este nivel de calidad. La verdad es que sí, los desarrolladores no estaban acostumbrados, y cuando ya digamos que al tercer sprint, cuando ya estaban acostumbrados a que tenían primero que mirar las métricas de Sonar antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, el desarrollo en realidad sí fluyó y los sprints cogieron mayor velocidad de la que llevábamos hasta el momento. Entonces yo sí creo que vale la pena meterle el esfuerzo y el tiempo a desarrollar esas pruebas unitarias. Alexa, tú nos puedes dejar en el chat, por favor, la encuesta de satisfacción. Les pido que nos califiquen. Eso nos ayuda internamente a mostrar, pues, obviamente, métricas de lo que vamos haciendo, de cómo se va compartiendo los webinars, y que la empresa nos permita seguir dando estos espacios. Gracias, Adela. A ti, Sony, gracias. Sí, realmente es muy importante lo que tú dices, porque también un poquito desde mi experiencia, sí vivimos eso, pasó eso, y resulta que sí es importante, Sony, porque lo que hace es que nosotros como tester ya no nos enfocamos en que no falle algo tan básico como es un login, sino que ya nos vamos de pronto a pruebas un poquito más avanzadas o donde podría haber mayor afectación para el cliente, y dejamos atrás las pruebas que son más básicas, diría yo básicas, pero que donde se evidencian errores más frecuentes. Entonces, por eso sí, también la importancia de las pruebas unitarias, y te agradezco la intervención. Nos preguntan por el chat que si el video puede ser compartido. El video queda en el canal de YouTube, ahorita le compartimos el enlace para que lo puedan entrar a revisar.
Y pues nada, una vez más agradecerles a todos el espacio, el tiempo de estar aquí con nosotros. Este es un espacio creado por y para ustedes. Muchísimas gracias por su participación y por estar aquí con todo ese ánimo tan bonito que nos dieron hoy. Por último, los queremos invitar al webinar del viernes 14 de agosto, que va a ser sobre paradigmas, cómo construir un indicador para la calidad, clases de indicadores y tips, por la gerente de servicios Claudia Ariza, que cuenta 15 años de experiencia. Yo por último sí quisiera finalizar el webinar diciendo que pues las pruebas unitarias también es un claro hecho de que pues, las tecnologías están cambiando. Si bien a hoy se mantienen cosas tradicionales, ya sea por la robustez o la alta calidad que estos tengan, pero sí es claramente y evidente que desde hace unos años, desde pues, culturas como que automatización, DevOps, han aparecido en el mercado, pues sí se ha visto que la curva ha estado en un estado cambiante, valga la redundancia, y por último, pues ver que estos temas, por muy pequeños que sean, a la final tienen una gran repercusión, ya sea en un proyecto o incluso para la misma organización con la cual se esté trabajando. Eh, Muchas gracias por la participación y espero que les haya gustado este pequeño espacio.